A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el hear to Señor: my servant whom I miren a mi pleased, siervo a quien my sostengo, chosen one with mi whom I am elegido a pleased, quien prefiero. upon whom I have Sobre él poured he my puesto spirit. mi espíritu, He shall bring forth para que justice, traiga el derecho a las not naciones. crying out, No not shouting, gritará, no not clamará, making his voice no heard. voceará por las calles. A bruised reed he La shall not caña break, cascada no la and a smoking quebrará, wick he el shall not pabilo quench, vacilante no lo until he apagará. establishes justice Promoverá fielmente el in the derecho, coastlands no forever. vacilará ni se quebrará hasta I, the implantar Lord, have called el you over the derecho en la victory of tierra y sus righteousness. leyes que I esperan have las grasped islas. you by the Yo el hand. Señor te he llamado I con formed you justicia, and set you te he tomado de as la the mano, covenant of the de la people, mano, te he a formado light y for te he the hecho nations. alianza de un pueblo luz Open de the las eyes of the naciones, blind, para que to abras bring los out ojos de prisoners los from ciegos, confinement, saques a and los from the dungeon cautivos de la those prisión who live y in de la darkness. mazmorra a los que habitan en The tinieblas. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos míos, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor es potente. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Que los reyes de Tarsis y de las islas, que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Dios mío, confía tu juicio al rey. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor bendice a su pueblo con la paz. A reading
From the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa comenzó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The people were filled with En aquel tiempo, expectation. el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. John answered them all, saying, Juan tomó la palabra y dijo I am a todos: baptizing you with water, Yo los bautizo con agua, mightier than pero viene el que puede más que yo I'm not worthy y no merezco thongs of his desatarle la correa de sus sandalias. with the Holy Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. After all the people had been En un bautismo general, and Jesus Jesús también baptized and se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, and a voice came, y vino una voz del cielo: You are my beloved, Tú eres mi Hijo, el amado, I am well pleased. el predilecto. Verbum Domini. St. Luke tells us simply San Lucas nos cuenta de manera sencilla, sin Jesus had detalles, been baptized. que Jesús había sido The other bautizado. sources we know that John, Por las otras fuentes sabemos que Juan, el precursor del Señor, lo bautizó.
Y Juan dejó claro, nuevamente, San Lucas fue muy sucinto en el pasaje de hoy. San Juan lo dejó claro para aquellos que estaban listos para declararlo Cristo o Mesías, que había otro que vendría, que él no era aquel, que no era digno de desatarle las sandalias. A diferencia del bautismo de San Juan en el río Jordán para propósitos de arrepentirse de los pecados de uno, este otro, esta otra venida, aquel que vendría bautizaría con fuego y Espíritu Santo. Y este otro no es otro, sino Jesucristo mismo, nuestro Señor y Dios y Salvador. Y San Lucas nos dice, después que Jesús había sido bautizado, que los cielos se abrieron. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué este hecho de que se hayan abierto los cielos sea tan importante que haya tenido que escribirlo para que lo sepamos? Porque los cielos habían estado cerrados desde la caída. Los cielos habían estado cerrados desde la caída, desde el pecado de Adán. Nadie podía alcanzar el cielo. Nuevamente, el Señor tiene que ser aquel. Después del pecado de Adán, el cielo había quedado cerrado y Jesús, ahora habiendo sido bautizado, los cielos estaban abiertos y Jesús hace posible que todo el que quiera seguirlo, que alcance el cielo que estaba cerrado antes por Adán. Así que tenemos al nuevo Adán ahora, Jesucristo, que lo abre y lo hace disponible para todo el que acepte, el que crea y responda a Él. Y más allá, San Lucas señala que Jesucristo, que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo, la voz de nuestro Padre eterno, nuestro Dios, diciéndole, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Esto no es realmente, al final no es para el Señor, sino que es algo público, para que el público lo sepa. Jesús ya lo sabía, no es que estuviese enterándose en ese momento, oh, soy tu hijo. No, él ya sabía esto. Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. La voz al final era para los discípulos y para el pueblo que estaba presente, y para todos nosotros, para todo el pueblo en todas las generaciones, para que llegaran a conocer y aprender y a creer y finalmente amar al Señor Jesús y a seguirlo hasta el final. Nuevamente, San Lucas lo mantuvo sencillo, lo mantuvo breve, lo mantuvo el grano sin detalles, mientras que otras fuentes nos cuentan que la voz del Padre nos dice también que le escuchemos. Que escuchemos a su unigénito, quien le complace. El bautismo de nuestro Señor nos recuerda nuestro propio bautismo. No sé si ustedes sepan la fecha en que fueron bautizados. Quizás esto va a ser una buena oportunidad que ustedes averigüen, si no están seguros cuándo es que fueron bautizados, cuál fecha fue, porque es un gran día para celebrar el aniversario de uno del bautismo. La iglesia incluso le ofrece a uno el día de su aniversario, de su bautismo. Cuando uno renueva los votos bautismales, uno recibe indulgencia plenaria. Así de preciosa es la renovación del bautismo. Y en nuestro bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nuevamente, como lo que sucedió con el Señor en el río Jordán, en nuestro bautismo el Padre se complace con nosotros por estar unidos con su unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el bautismo del Señor nos recuerda nuestro propio bautismo, sino que al principio de esta misa tenemos el rito de aspersión. Y usualmente esto sucede para el rito penitencial. Lo tuvimos al principio
tuvimos la bendición del agua y la bendición de la sal al comienzo, y este ritual es un memorial de nuestro bautismo y nos recuerda que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. Y después de la bendición del agua y la sal, estos no siguen siendo como cualquier agua o sal comunes y corrientes, sino que es un agua sacramental y sal sacramental, las cuales tienen poder eficaz. Nuevamente, nada más para citar la oración de la bendición del agua, que tiene poder eficaz para implorar perdón por nuestros pecados, tiene poder eficaz para obtener protección por la gracia de Dios, especialmente en contra de toda enfermedad y toda trampa del enemigo. Siempre que estemos viviendo aquí sobre la tierra, esto será algo constante que contra lo cual estaremos batallando, las trampas del enemigo. Hay que ser realistas. Y nos ayuda para estar preparados para acudir a Dios con un corazón puro y evitar todo peligro para cuerpo y alma. Eso tiene el poder eficaz de estas cosas. Y de manera similar a lo que sucede con el agua en el río Jordán, antes de que Cristo llegara ahí, es como cualquier otra agua en cualquier parte del mundo. Después que Jesús llega, ya no es la misma. Ya no es la misma. Y aparte de santificar el agua, Jesús explícitamente inicia la misión que nuestro Padre misericordioso le encomendó para nuestro bien y el bien de toda la humanidad, para poder ser salvados, para poder ser redimidos, para poder ser comprados con su preciosísima sangre. Y esto es lo que enseña la Iglesia. El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación e inauguración de su misión como siervo sufriente de Dios. Esto es en alusión a lo que Isaías había profetizado. Y tenemos la lectura de Isaías que habla acerca del Espíritu que desciende sobre el siervo del Señor. Este bautismo del Señor es por parte del Señor la aceptación e inauguración de esta misión como siervo sufriente de Dios. Él permite que Él mismo sea contado entre los pecadores, a pesar de nunca haber pecado. Él nunca tuvo ningún pecado y en realidad no necesitaba ese bautismo de Juan Bautista, porque ese bautismo no es igual que nuestro bautismo, que es un sacramento que obtiene ese descenso del Espíritu Santo, la morada de la Santísima Trinidad en nuestras almas. El bautismo de Juan el Bautista no hacía nada de eso, meramente es un arrepentimiento de los pecados, un reconocimiento público, una confesión pública de los pecados. Pero el Señor mismo se permitió ser bautizado para poder ser contado entre los pecadores, y Él ya es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él está anticipando el bautismo de su muerte sangrienta en el Calvario. La Iglesia ya nos enseña su venida a cumplir nuestra justificación, entregándose plenamente a la voluntad de su Padre. Por amor, Él asiente este bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. No solamente es agua lo que está cayendo sobre su cabeza, sino que realmente está sintiendo este bautismo para llevarnos a la reconciliación con el Padre, para permitirnos que alcancemos el cielo. Así que nuevamente Jesús fue al río Jordán y fue bautizado por Juan, su precursor. Pero Jesús nunca necesita ser bautizado en lo referente a arrepentirse de algún pecado, porque nuevamente Él no tiene pecado. Y por su presencia,
Él hace que el agua se vuelva santa. Y por la presencia del Señor en la iglesia, por la acción del Señor en la iglesia, Él mismo hace que el agua sea santa. Cada vez que la iglesia bendice el agua para tener esos poderes eficaces que ya mencioné anteriormente. San Pedro nos dice en los Hechos de los Apóstoles anteriormente que Jesús hacía el bien, sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo. Jesús mismo continúa haciendo esto en la iglesia hoy en día. Él va por ahí haciendo el bien. Jesús mismo hace el bien. La iglesia hace el bien en nombre del Señor. Y Jesús sale a sanar a todos aquellos oprimidos por el diablo. La iglesia sana a todos los oprimidos por el diablo. No es como si fuera historias de la antigüedad, de hace 2000 años atrás. Es algo real y tangible. En cierta ocasión me habían llamado a que yo fuera alguien, que no conocía a esa persona, sino hasta que la vi por primera vez y ella tenía problemas, estaba teniendo algunas dificultades. Se sospechaba que había ser una causa espiritual, así que después de verme con esta jovencita, decidí ayudarla a renovar sus votos bautismales. Nuevamente, este bautismo, estos votos bautismales, si ustedes saben a qué me refiero, cuando lo hacemos en la vigilia de Pascua y el domingo de Pascua, ustedes saben cómo va, son preguntas y respuestas. El celebrante hace preguntas y ustedes responden. Es un intercambio, 6 veces. Y esta renovación de los votos bautismales no es simplemente una sesión de preguntas y respuestas entre el celebrante y la congregación, sino que se trata de un acto real. Y nuevamente menciono 6 preguntas, 3 afirmativas y 3 negativas. Las negativas tienen que ver con rechazar cosas que Dios quiere que rechacemos, rechazar a Satanás, rechazar sus promesas vacías, rechazar sus obras vacías. Y las 3 afirmativas son creer en el Padre, Dios Padre, creer en Dios Hijo y creer en Dios Espíritu Santo y todo lo que la Iglesia Católica enseña. Así que de vuelta a esta historia, este relato, yo le pregunté a esta jovencita, ¿rechazas a Satanás? Ella respondió, sí, pero respondió de manera muy quedita, en voz muy bajita, muy lentamente, con gran dificultad. Casi se le podía escuchar. Y luego hice la segunda pregunta acerca de rechazar sus promesas vacías. Y apenas había empezado a hacer la pregunta, y antes de terminar la pregunta, la persona empezó a gritar y a llorar, al punto que la persona me botó el libro y el aceite de las manos, y una persona que estaba en la habitación salió corriendo. En resumidas cuentas, como dijo San Pedro en los Hechos de los Apóstoles el día de hoy, al final el Señor sana a todos aquellos oprimidos por el diablo. Él está obrando hoy en día, no simplemente historias de hace 2000 años atrás, de que Jesús obra en el mundo. Él sigue obrando en este mundo, en el día de hoy. En la habitación se hizo silencio y empecé desde el comienzo la renovación de las votos bautismales otra vez. Y esta vez la persona respondió todas las preguntas sin dificultad, con claridad y con precisión, y sin demora, sin ningún tipo de duda. Nada más por esa breve ilustración. No es solamente una sesión de preguntas y respuestas cualquiera. Es un verdadero acto de profesión de fe. Es algo genuino. Por eso a veces no nos acostumbramos tanto a ello, incluso en la misa. Rezamos el credo niceno
y nos acostumbramos mucho a pero es una verdadera profesión de fe. Cuando lo hacemos, estamos al mismo tiempo rechazando al enemigo. Ustedes ven, cuando somos bautizados, realmente nos volvemos hijos adoptivos de Dios. Realmente somos hijos de Dios por adopción en Jesucristo. We can't get our mind into this. I mean, it's Es- la mente no alcanza para entenderlo, la vida entera no alcanza para comprender esta realidad, esta verdad de que realmente somos hijos adoptivos de Dios porque hemos sido bautizados. the collect for this mass earlier reminds us La oración colecta de esta misa nos recuerda de esto. La Iglesia le pide al Padre el día de hoy by que sus hijos reborn of water and por adopción, renacidos en agua en el Espíritu Santo, siempre is that le something complazcan. that's Le what suena about conocido, that's what the es lo que la voz del Padre dice acerca de su Hijo. pleasing to him. Es lo que el Padre siempre quiere que hagamos, que Baptism is a le complazcamos against en Jesucristo. Así que and we often take for granted this es una gran protección en contra del our baptism maligno y a menudo calls for responsibility. pasamos por alto este don del bautismo. Oh, yeah. Pero el bautismo también exige una gran responsabilidad. No se trata simplemente de decir, oh, maravilloso, estoy bautizado, puedo ir directamente al cielo. Claro que esa es la meta, pero tenemos que responder al llamado de Dios también. Tenemos responsabilidades también. Baptized Nuevamente, cuando somos bautizados, muchos de nosotros, yo por lo menos, yo fui bautizado the same year that I was born. una semana más o menos después de haber nacido, como el 15 de agosto después But my del parents mismo año que fui nacido, así que yo no podía pronunciar las palabras, pero mis padres y mis padrinos lo hicieron en nombre mío. La mayoría de nosotros somos bautizados cuando somos bebés, pero algunos son bautizados a una edad en que son capaces de recordar el evento, son capaces de recordar el lugar, pero sin embargo, sin importar si uno era bebé o no, como bebés, no somos capaces de hablar en ese momento, así que nuestros padres y nuestros padrinos hablan en nombre nuestro. baptismal renewal when we're adults. Y en esta renovación bautismal, cuando somos adultos, durante la vigilia de Pascua, durante el domingo de Pascua, And we're doing estamos so recreando este acto. Así que cuando somos bautizados, to reject sin, prometemos rechazar a Satanás. reject sin. We promise to Prometemos rechazar el pecado. Prometemos rechazar sus promesas vacías. believe in God the Y prometemos también creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo, creer en Dios Espíritu Santo, creer en todo lo que la Iglesia enseña, by the Lord Jesus que himself. ha sido transmitido por el Señor Jesús mismo a través de los apóstoles, como fue establecido hace más de 2000 años. Given the power of the keys and La Iglesia ha recibido el poder de las llaves hasta el final del mundo. obligation, the Así que esa es la obligación, la responsabilidad de lo que hemos prometido hacer. Y cuando no cumplimos esta promesa, ¿qué es lo que sucede? ourselves who's above us, who has authority over us. You know, at baptism, No cumplimos con aquel que tiene autoridad sobre nosotros, con aquel que está en las alturas. and solemnly, Christ is our King. He's En going el bautismo proclamamos de manera clara que Cristo es nuestro Rey, que Él va a reinar por sobre mí para toda la eternidad. Pero cada vez que pecamos, cada vez que nos desviamos de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, and nos estamos alejando. when we shift ourselves away Así from que cuando nos alejamos de cumplir estas promesas bautismales, entonces poquito a poco permitimos que Satanás tenga autoridad sobre nosotros y poco a poco que tenga gran poder sobre nosotros. Y poco a poco, así como la jovencita del relato que les estaba diciendo anteriormente, nos vemos influenciados espiritualmente. Pero el Señor es tan misericordioso que el Señor obra a través de la iglesia para sanar a aquellos oprimidos por el diablo. You know, I want to end with the story Quiero concluir con to esta historia. to the point of Realmente the obligation. tiene que ver con la necesidad, con la obligación, las responsabilidades de vivir nuestros votos bautismales y al final de vivir como el Señor Jesús, ser testigos en este mundo, testigos ante los demás.
Es una historia verdadera del difunto arzobispo Shin. Contaba sobre la Madre Teresa. Se cuenta que ella había convertido a 15.000 personas, 15.000 bautismados desde las cunetas de Calcuta. Así que él le dijo a ella, después de llevar cargadas estas personas a su hospicio, pues muchas de estas personas eran moribundas, la Madre Teresa les ayudaba a morir con dignidad. Después de llevar a estas personas a su hospicio, preguntó el obispo Shin, ¿usted es capaz de evangelizarlos y enseñarles el Evangelio de Jesucristo? ¿Es capaz de evangelizarlos? ¿Es capaz de enseñarles acerca de Jesucristo? Y entonces la madre dijo, no, no fui capaz. Cuando yo cuidaba de ellos y les enseñaba amor, yo les decía a ellos, ¿te gustaría escuchar acerca de Cristo? ¿Te gustaría escuchar acerca de Jesucristo? Y ellos le preguntaban, a manera de respuesta, ¿Jesús es como tú? ¿Es Jesús como tú? Esa era la pregunta que le hacían a la madre. Y entonces ella decía, no, pero trato de ser como Él. Y todas aquellas personas que hacían esas preguntas querían volverse cristianos. Así que la madre le decía a las monjas, busquen agua, bautícenlos antes de que mueran. Obviamente, el cielo está abierto cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados, tenemos este gran don, esta gran oportunidad, así como dijo Pedro en la casa de Cornelio. Toda la nación que teme a Dios y practica la justicia es aceptable a Dios. Sí, quizás algunas personas no se bautizan ni siquiera en su lecho de muerte, pero el bautismo es la manera ordinaria en que Dios nos salva, en que Dios nos lleva al cielo. Al mismo tiempo, Dios no está limitado al sacramento del bautismo, pero el bautismo es el medio ordinario para alcanzar el cielo. El bautismo es el medio ordinario para obtener esa protección de Dios. Que el Señor nos conceda esta gracia de permanecer fieles, de permanecer perseverantes hasta el fin y de cumplir nuestras promesas bautismales.